Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercan a Jesús unos fariseos. Para ponerle a prueba le hacen esta pregunta: ¿es lícito, maestro, que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el divorcio? ¿Usted está divorciado por un papel o ya de hecho desde hace tiempo? ¿Divorciado de su esposa, de su esposo, de sus hijos? O a lo mejor divorciado de Dios. Impresionante, ¿no? Topamos un tema muy delicado, con el respeto inmenso al corazón de cada uno, en las situaciones ya puntuales. Pero querían ponerle a prueba a Jesús. El Señor responde diciendo: ¿qué les mandó Moisés? Fue por la dureza del corazón que Moisés permitió que se diera, llamaban entonces, un acta de repudio. El esposo le firmaba y le decía: ándate de casa. El divorcio era así. Era el hombre que dominaba, él era el que decidía. Impresionante, porque ya en las prescripciones legales de entonces habían cosas absurdas, ¿no? Imagínense que dice que una razón era así: quemaba el arroz, le botaba de casa, divorciado, repudiado. Y así, cosas pero absurdas, donde el varón tenía el derecho de echar a la mujer y quedaba ella abandonada. Y por eso Jesús recoge entonces, dice: pero al principio no era así. Dios los hizo hombre y mujer, de igual dignidad a los dos. Los hizo a su imagen y semejanza, como hemos escuchado en la primera lectura. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Tomamos ahora la vocación matrimonial, los esposos. Insisto en esta palabra, vocación. Hay que tener vocación para el matrimonio. Respetuosamente, perdón lo que voy a decir. No cualquier hombre, no cualquier mujer sirve para el matrimonio. Y muchos se equivocaron. Y por eso, ¿cuántas dificultades aparecen en el camino? La ilusión un día de comenzar, donde a veces
en la sociedad en que vivimos más todavía. En la educación de los jóvenes que de pronto ya no son capaces de una opción radical. Si me va bien, si me conviene. Y como dije al inicio, como que el divorcio no es un papel que uno firma, sino a veces una actitud de vida donde se van rompiendo las relaciones tan lindas de la familia, que van resquebrajándose y ya de hecho se van separando. Impresionante, porque ahora los juristas dicen un término: la incompatibilidad de caracteres. Palo con piedra, ya no se entiende. Y se llega a situaciones tan duras, tan difíciles. Pero el designio del Creador es bendecir la familia. Y el matrimonio es uno e indisoluble para toda la vida. Sí, hasta que la muerte nos separe, no es hasta que la plata nos separe, no es hasta que yo quiera y te vas. Las situaciones son muy duras. Pero el Señor viene a recordarnos ese designio de principio, ese restaurar las familias, ese acompañar a las familias. Y solo será el amor y la misericordia de Dios, el haber invitado a Cristo a la vida de esposos, matrimonio de un hombre y una mujer, donde el Señor hace posible esa unidad de bendición. Y en casa, dice, los discípulos le preguntaron, y él volvió a insistir: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y si ella se divorcia de su marido, comete también adulterio. Por eso la necesidad de ir educando y formando también a nuestros jóvenes para la decisión que un día tendrán que tomar. No se puede jugar con los sentimientos, con los afectos, con la sexualidad. No pueden venir unos hijos inesperados producto de una aventura. Es que soy libre con mi vida, puedo hacer lo que quiera. No, no puedes hacer lo que quiera. Tienes que vivir como Dios pide, como Dios manda, y tienes que vivir al estilo del Evangelio. Sí, hay situaciones muy dolorosas, muy duras, y las respetamos y miramos con misericordia, jamás juzgando, jamás aplastando. Necesitamos poner a las familias en los ojos y en las manos de Dios. El sueño de Dios para que el hombre y la mujer estén unidos se ve truncado por el egoísmo en sus diversas manifestaciones. La despreocupación por otra persona, el olvido irresponsable del compañero o compañera de la vida, la falta de caridad al momento de separarse, son algunas de las cosas que Jesús ahora denuncia al prohibir el divorcio. El divorcio deja huellas enormes de dolor y tristeza en el corazón de la familia, no solo en los cónyuges que se separan. Ese dolor es necesario sanarlo con la saludable y responsable caridad de quienes se han separado. Después del divorcio no son enemigos, siguen siendo padres, siguen siendo seres humanos en una historia común. El divorcio tantas veces deja heridos, pero el amor misericordioso de Dios puede restaurar y bendecir. Jesús se pone de parte de quienes más necesitan para enseñarnos a no ser jueces y a comprender y a respetar el camino de los hermanos. Por eso vamos a pedir por nuestras familias que el Señor bendiga, que valoremos como el tesoro precioso nuestro hogar, la primera célula de la sociedad, la iglesia doméstica. Por eso que el Señor conceda la madurez, el respeto, y el respeto de quienes también desde fuera miran a veces asustados las situaciones de los hogares. Sí, hay familias que a pesar de las dificultades ahí están caminando y siguiendo juntos con la alegría del designio salvador. Lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Queridos hermanos, Jesús no se deja intimidar por los que le ponen a prueba ahora. Su respuesta le pone en contra tanto de su auditorio como de la tradición judía que permitía al varón repudiar a la mujer sin que la mujer tuviera ese mismo derecho. Maestro, le han preguntado, ¿está permitido al marido divorciarse de su mujer? Es la pregunta lanzada al Señor. Ambos están en el mismo plano de igualdad frente a Dios y no pueden quedarse por los factores que disgregan su vida de pareja, sino caminar a ser uno. El repudio, el divorcio, era un instrumento de poder y dominación del marido sobre la mujer, del que se aprovechaba según la prescripción que entonces se daba en el Antiguo Testamento. Necesitamos rescatar a la familia y valorarla. No puede ser que por cualquier motivo sea causa de divorcio o de separación y que quedan a veces la mujer y los hijos a merced de situaciones muy duras. Los fariseos quieren ponerle a prueba al Señor preguntándole esa cuestión, pero Jesús niega la posibilidad del repudio y eso quita al hombre el poder de dominio sobre la mujer.
En la postura de Jesús rige el plan inicial de Dios que crea a los seres humanos para la complementariedad, hombre y mujer, y la comunión, una sola carne. En el ámbito de Jesús no sirven los instrumentos de dominación, sino de servicio, de complementariedad y de comunión. En el texto bíblico dibuja una comunidad cristiana comprometida con el amor y el fondo a la vez de la igualdad entre hombres y mujeres. Solo desde la igualdad y del amor, sin condiciones, al estilo mostrado por Jesús, tiene sentido el matrimonio cristiano. A veces las debilidades, la dureza del corazón, las heridas de la vida provocan que la convivencia se resienta. Todo ello se anula el ideal del ser uno, según la voluntad del Creador. Recomponer, levantarse, ayudarse a vivir con dignidad es la mejor manera de seguir anunciando el Evangelio. El hombre y la mujer son iguales en el matrimonio, y el matrimonio fue instituido por Dios, que fue lo que Jesús respondió aquel día a quienes le preguntaron si había cómo divorciarse por cualquier motivo. El matrimonio es una alianza por la cual los dos constituyen una íntima comunidad de amor. Fue fundado por Dios, es indisoluble. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. El amor conyugal, ratificado por la mutua fidelidad y sobre todo por el sacramento del matrimonio, es indisoluble en el cuerpo y en la mente, en la prosperidad y en la adversidad, y por lo tanto queda excluido de todo adulterio y de todo divorcio. Este es un deber precioso y urgente que los esposos cristianos, siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí su cruz, deben comprometerse a vivir por la gracia y la misericordia de Dios. El Evangelio terminaba diciendo que Jesús ha respondido claramente el designio salvador y ahora acoge tiernamente para continuar instruyendo a sus discípulos, a un grupo de niños que se acercaban a Él, los bendecía con palabras de ternura y de misericordia. Porque nos dice ahora que los niños son ejemplo de transparencia, de candor, de ternura, de una vida limpia de pecado. Por eso nos dice que el reino de Dios pertenece a los que son como ellos, limpios de corazón. Hermanos queridos, pidamos ahora que el Señor bendiga a nuestras familias, que quienes contrajeron un día matrimonio tengan la capacidad y la bendición, sanando el corazón de cada día, ser fieles a lo que prometieron. Y de pronto, si las situaciones se han vuelto difíciles y hay familias resquebrajadas o en situaciones difíciles, el Señor bendiga. Las respetamos, las amamos, las bendecimos. Hoy día la Iglesia celebra la fiesta de un hombre extraordinario, San Francisco de Asís. Pidámosle al Seráfico Padre que nos ayude a todos a ser instrumentos de paz, de serenidad y de misericordia. Señor Jesucristo, derrama la fuerza de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Derrámala especialmente sobre los matrimonios cristianos, llamados a manifestar en sus vidas tu amor y tu fidelidad. Tú que abrazabas a los niños, bendícelos siempre y haz que la familia sea consolidada en la fe y en la misericordia. Esta gracia te pedimos, a ti que eres nuestro Dios, a ti la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén.